En agosto entró en vigencia la conocida Ley de Etiquetado Frontal. Para conversar del tema y las implicancias que puede tener en nuestros hábitos de consumo y en nuestra alimentación, tenemos el agrado de recibir a Gerardo Gasparuti. Él es director de las licenciaturas en Nutrición y Tecnología de los Alimentos en la Universidad Siglo XXI. Gerardo, gracias por acercarte al estudio. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para comenzar, ¿te animas a hacernos una breve referencia a esta Ley de Etiquetado Frontal? Bueno, la ley de etiquetado frontal, que bueno, está en boga ahora en todos los medios, técnicamente se llama Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Bien. Es una ley que ha entrado en vigencia hace poquito, ¿no? El 30 de agosto, y es una ley de carácter nacional que básicamente su objetivo general es promover el consumo de alimentos saludables e incentivar a la población, sobre todo a los niños, niñas y adolescentes, ¿no?, a cambiar un poco ese patrón alimentario que venimos teniendo que no nos favorece y se ve impactado un poco en la gran cantidad o porcentaje de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Bien, buena aclaración esta, que como decís vos, un primer vector es la promoción de la alimentación saludable, especialmente en las poblaciones más jóvenes, pero también aquí a nuestras espaldas tenemos una placa donde esta nueva norma aporta algo de impacto visual, porque en los envases y en el packaging vamos a estar viendo como esta especie de octógono negro. Exacto. Y de bordes blancos, donde se va a señalar ciertas advertencias o precauciones. Exactamente. Bueno, antes de eso es importante aclarar. Lo primero que vamos a ver son estos octógonos, que ahora vemos de qué se trata, pero es importante también destacar que la ley tiene un carácter o un objetivo mucho más allá, ¿no?, del octógono, ¿bien? La ley no es de carácter punitivo, sino incluso es de carácter hasta preventivo, porque tiene varios pilares fundamentales. Uno de esos pilares es la incorporación de estos sellos de advertencia que se llaman, que en nuestro caso van a ser octógonos negros con una leyenda. ¿Qué significan? Que hay ciertos nutrientes que consumidos en exceso, ¿no?, derivado de varios estudios y de evidencia científica, nos dicen que puede favorecer, ¿no?, la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles: sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, ciertos tipos de cáncer, ¿no? Entonces, estos octógonos negros es un esquema gráfico que le va a servir a la persona en su orientación de compra, ¿no? Es una información clara, veraz, concreta, que le va a decir a la persona qué nutrientes están en exceso en ese alimento. Bien, al ver las imágenes también me viene a la cabeza cuando uno va y recorre, por ejemplo, las góndolas de un supermercado, de un almacén, pero generalmente no se fija en lo que es la tabla nutricional que está detrás del packaging. Yo creo que esto por lo menos ayuda a identificarlo visualmente a estos excesos que vos mencionabas. Exactamente. Bueno, cuando nosotros vamos al supermercado y conseguimos y vemos un envase, ese envase tiene un montón de información, ¿no? Mucha de esa información es obligatoria, que debería estar, y una es la que vos mencionas, que es el rotulado nutricional, que nos dice cuántas calorías tiene, cuántos hidratos de carbono, proteínas, grasas por porción, ¿bien? Pero a veces es difícil y es confusa esa información, muchas veces apoyado por ahí por quizás una falta de control un poco más estricto en ese envase, ¿no? Entonces, muchas veces, si bien la información no es errónea o confusa, es difícil de entender, como vos mencionas. Okay. Entonces, deja de ser un poco técnico. Exactamente. Entonces, este sello de advertencia nos va a decir de una manera concreta, ¿bien?, qué nutrientes tiene en exceso ese alimento. Perfecto. Ahí estamos viendo, disculpa que te interrumpa, sí, los excesos mencionados en azúcares, en grasas totales, en grasas saturadas, en sodio, en calorías. Exactamente. Y después leyendas precautorias, que son rectángulos ya rellenos de negro con borde blanco, cuando contiene edulcorantes y cafeína, especialmente la advertencia para niños y niñas. Exactamente. Digamos, esos son los nutrientes críticos, ¿no?, que están basados en el perfil de nutrientes de la OPS, es decir, la Organización Panamericana de la Salud. No están puestos al azar, sino que están basados en evidencia científica y en un montón de estudios, ¿no?, que nos dicen que estos son los nutrientes críticos, ¿no?, que aumentan el riesgo de contraer enfermedades crónicas no transmisibles. Estos octógonos negros se van a poner, cada nutriente tiene un límite por el cual, por encima de ese límite, que por ahí no vamos a entrar tanto en detalle para no extendernos tanto, pero cada nutriente tiene
un exceso por encima del cual debe ir incorporado este sello de advertencia. Y las dos cuadros negros que vemos abajo son leyendas precautorias, porque así como te decía al principio que la ley tiene un carácter integral, apunta mucho también como otro pilar a la educación alimentaria y nutricional, mucho apuntado a niños, a niñas y adolescentes. Entonces, estos dos cuadrados negros que ven aquí abajo, que dice contiene edulcorantes y contiene cafeínas, implica que sea una leyenda, sobre todo para los alimentos que están destinados al público infantil, porque hay evidencia también que demuestra que el edulcorante en exceso puede alterar esa percepción del gusto dulce, sobre todo cuando uno crece, y la cafeína, sobre todo en niños con irritabilidad, hipertensión y demás alteraciones que puede sufrir un niño. Bueno, mencionabas el público infantil, la última novedad tiene que ver con la prohibición del ADMAN para aquellos productos que tengan al menos un sello de no puedan realizar publicidad promocional del consumo. Exactamente. Incluyendo, digamos, figuras del tipo caricaturas, celebrity y demás. Es decir, que se prohíbe el tipo de publicidad cuando hay al menos un sello, y también tengo entendido que no se pueden valorar dentro del packaging otras propiedades nutricionales. Ejemplo, extra calcio, proteína B5, B6. Has entendido muy bien. Bueno, en realidad, creo que es la última novedad justamente que se ha dado a conocer. Sí, en realidad, más allá de que sea la última novedad, digamos, vuelvo un poco al principio, la ley es de carácter integral y esto ya estaba incorporado en la ley. Lo que pasa es que, bueno, lo que primero se ve es, queremos ver esos sellos negros. Por eso yo destacaba al principio que la ley es de carácter integral, es una ley bastante compleja y tenemos una muy buena ley en la cual no es exclusivamente de carácter punitivo, sino que el espíritu principal de la ley es eso, la educación alimentaria y sobre todo la educación en niños. Bien. Y es por eso que la ley también habla en un punto en particular de proteger estos entornos escolares, un poco lo que decías vos. Esos alimentos que contengan al menos un sello de advertencia tiene que ver con la publicidad, promoción y patrocinio de esos alimentos, no pueden venderse en entornos escolares, no pueden formar parte de ningún evento que están entregados a título gratuito y mucho menos van a poder tener, cuando tengan un sello, estas personalidades, estos dibujitos, estas caricaturas que muchas veces incentivan el consumo de los niños, sobre todo, ¿no? Vos hablabas de los niños, pero también nosotros como consumidores, para un ejemplo práctico, ¿cuándo vamos a empezar concretamente a ver en góndolas estos cambios? Bueno, estos cambios, digamos, la ley entró en vigencia el 30 de agosto. Técnicamente deberíamos empezar a ver cambios desde el 30 de agosto, deberíamos haber empezado a ver. ¿Qué pasa? Muchas empresas, ¿no?, han solicitado o se han adherido a un pedido de prórroga. ¿Y por qué se han adherido muchas o una gran cantidad de empresas? Hay muchas empresas que por ahí tienen un stock de envases o de productos, entonces han pedido prórroga para poder comercializar esos productos. Bien, mira, acá tenemos también una tabla donde habla de 2 etapas. Exactamente. Con un mínimo de 9 meses, como decís vos, de acá prácticamente el 2023, estábamos hablando de noviembre de 2023, pero un máximo para pymes de 24 meses. Exactamente, la ley o sea, cuando se promulgó y cuando entró en vigencia hacía una diferenciación entre empresas y pymes, ¿no? Para adecuarse, las empresas tienen, en este caso, 12 meses, y las pymes y las cooperativas, entendiendo como empresas más pequeñas, en las cuales por ahí la estructura es menor y necesitan mayor tiempo para adecuarse, puede llevar un tiempo mayor, es decir, hasta 24 meses. Es decir que, personalmente opino que si vamos a empezar a ver algunos octógonos, recién a principios de año 2023 se van a empezar a acomodar un poco los productos con estos sellos y a finales del 2023, en noviembre del 2023, la ley entraría prácticamente en plena vigencia. Entonces ahí deberíamos empezar a ver por completo los alimentos. Y una cosa importante también es que el pedido de prórroga, y quizás era en el mejor de los casos, muchas empresas han pedido prórroga para reformular alimentos, es decir, la empresa entiende que no quiere tener ese octógono, entonces ha pedido más tiempo para reformular ese alimento, para evitar ese octógono, ese sello de advertencia en su envase, ¿no? Clarísimo, muy buena esa explicación. Diría, agrego algo más que había escuchado de algunas fábricas que como tienen stock de mercadería que ya habían puesto en los canales de comercialización, es como decís vos, los octógonos también van a tardar porque en aparecer, la ley entró en vigencia a finales de agosto,
pero ese stock ya está en los canales de comercialización. Para ir cerrando, solo hago una lectura de esta tabla, que estoy viendo que estos parámetros por los cuales se fijaban estos excesos van a ser más duros en la segunda etapa, es decir, que se va a elevar como la vara para estos fabricantes. Pero antes de que nos vayamos, me gustaría que nos comentes, como si fuera una experiencia tipo Volver al Futuro, como la película, ¿qué pasó a partir de la implementación en otros países? Bien, bueno, esta ley es una ley que nos la debíamos de hace mucho, como profesional y sobre todo como población. Pero dentro de lo negativo, lo positivo fue que pudimos ver qué pasaba en otros países, pudimos se pudo analizar la evidencia científica y se pudo ver la experiencia de otros países. Chile fue un pionero un poco en la región en el año 2016, después Perú, después Uruguay, México también. Entonces, Chile, por ejemplo, que fue un pionero en 2016, 2018 hizo una autoevaluación y tuvo resultados más que positivos, sobre todo en la disminución por parte de la población del consumo de estos alimentos, por un lado, y por otro lado el dato importante es que la gran mayoría de la población logró entender el etiquetado, un poco, es decir, logró entender qué estaba comprando o logró entender de una mejor manera esto que hablamos antes, que es difícil de entender, lo que fue facilitado por esta información clara y concreta que otorga el rotulado frontal, en este caso el sello de advertencia, ¿no? Entonces, creo que estamos ante una muy buena ley, creo que hay que darle tiempo y seguramente con el correr del tiempo aparecerán algunos pormenores que surgirán como oportunidades de mejora para seguir trabajando la ley, pero creo que bueno, es una ley bastante integral, es una ley casi modelo, te diría, la cual creo que nos va a venir muy bien, sobre todo para trabajar y para apaciguar esas cifras que son alarmantes, sobre todo en niños y en adolescentes, ¿no? Bien, de hecho, la última pregunta, me comprometo a hacerte otra entrevista y hacerla más en desarrollo, que tiene que ver con la dieta de los cordobeses. Y siendo nutricionistas, el poco tiempo que nos queda en la tele, te pregunto si una recomendación es comer no mucho de algo, sino un poco de todo. Un poco, sí. Puede ser así una máxima general. Un poco de todo, puede ser. Y fíjate que, bueno, en esto que hablábamos un poco de las cifras alarmantes y, bueno, tristemente, un poco el patrón de consumo de Córdoba no está muy alejado de lo que es el patrón de consumo nacional, ¿no? Y si me tuvieras que decir rápidamente 3 viñetas de cómo es ese patrón de consumo. Bueno, el patrón de consumo es una dieta monótona, una dieta que casi un cuarto de esa dieta está llenada por alimentos ultraprocesados, que son todos estos que van a aparecer con todos los sellos, y una dieta lamentablemente baja en frutas y verduras, que es mucho lo que ponderamos, ¿no?, de aumentar su consumo. Seguramente podemos analizar un montón de otras variables sociales, económicas, pero bueno, claramente esos son un poco los puntos en los cuales hay que trabajar.